Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Continuamos con la guía número 6. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué guía, instructora? La 6. Estábamos trabajando ayer y la 6. Y nos había quedado pendiente las funciones la función IO y la función CI y CO. Bien. Entonces ayer dentro de la función buscar B mencionábamos dentro de uno de los argumentos, voy a llamar esa función buscar B, uno de los argumentos, el último que es rango, dice que es un valor lógico. Y dentro de la definición hablábamos de temas o palabras como verdadero o falso. En la lógica matemática, cuando hablamos nosotros de lógica matemática, esos son los valores que se encuentran. O es verdadero o es falso. No hay más posibilidades. Entonces, la función I y la función O evalúan precisamente eso y su respuesta es un valor lógico. Pero para explicar un poco mejor cómo es la dinámica de la función I y de la función O, lo voy a hacer a través de un ejemplo. Entonces, resulta que yo tengo papá, voy a ponerlo en mayúscula, y tengo mamá, ¿cierto? Pero tengo una fiesta. Entonces, para ir a esa fiesta, yo necesito el permiso de mi papá y de mi mamá. Entonces, cuando yo digo el permiso de papá y de mi mamá, quiere decir que debo contar con el permiso de los dos, ¿cierto? ¿Sí es claro hasta ahí lo que les estoy diciendo? Entonces, si tengo papá y tengo mamá, ¿cuántas posibilidades tengo de que ellos me respondan? Entonces, por ejemplo, mi papá puede decir que sí me da permiso, pero mi mamá puede decir que no me da permiso. Mi papá puede decir que no me da permiso y mi mamá decir que sí, ¿cierto? O puede que mi papá diga que sí y mi mamá diga que sí, o que mi papá diga que no y mi mamá diga que no. ¿Cierto? Que se pueden dar esas 4 posibilidades. ¿O ustedes qué creen? ¿Que hay más o que hay menos? Creo que están contempladas todas, ¿cierto? Entonces, en lógica matemática, cuando usted tiene una sola entrada, voy a colocarlo acá, cuando solo tiene una entrada 1, usted tiene 2 posibilidades, que sea sí o que sea no, ¿cierto? Pero cuando tiene 2 entradas, como esta de papá y mamá, tiene 4 posibilidades. Si tuviese otra entrada, como por ejemplo abuela, que tuviera que contemplar la posibilidad de que la abuela me diera permiso, al tener 3 entradas, pues el número de combinaciones es mayor. En este caso tendría no 4 posibilidades, sino tendría 8. Entonces, como no necesito la abuela, sino necesito la entrada de papá y mamá para la fiesta,
Entonces, aquí esta fiesta va a estar determinada por la condición que me pongan. Entonces, en la fiesta, el colegio pide, en este caso, que debe ir el consentimiento de papá y de mamá. En este caso, aplico la función y, porque debe ser el permiso de los dos. Entonces, ¿cómo sería la respuesta de esa fiesta o de ese permiso? La respuesta sería la siguiente. Ay, es que están entrando uno por uno y eso hace que me tenga que devolver. Si mi papá dice que sí y mi mamá dice que no, con la función y la respuesta es no, no hay permiso. Si mi papá dice que no y mi mamá dice que sí, la respuesta también es no hay permiso. Si mi papá dice que sí y mi mamá dice que sí, la respuesta es sí, sí hay permiso. Y si juntos dicen que no, la respuesta es no, con la función y. Entonces, leamos qué dice la función y. Cuando yo voy a llamar la función y es la última. Dice la función y. Comprueba si todos los argumentos son verdaderos. En este caso, yo estoy tomando como verdadero la palabra sí. Y devuelve verdadero. Fíjense que la única forma para que devuelva verdadero o sí es que se cumplan las dos condiciones. Y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Es decir, si hay una condición que no se cumpla, la respuesta va a ser falsa. La única posibilidad que la respuesta sea verdadera con la función y es que todas las entradas o todos los argumentos sean verdaderos. ¿Sí es claro hasta ahí? Con lo que les estoy colocando. Sí, señora. Bien. Ahora miremos qué ocurre con esa misma fiesta. Si el colegio me dice, no hay necesidad de que venga con el permiso de los dos papás. Con uno de los padres que dé permiso es suficiente. Entonces, en este caso, utilizo la función o. ¿Qué dice la función o? Voy a llamar la función o, que está por acá. OP. Dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Y devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con alguna respuesta que sea verdadera, la salida va a ser verdadera. Entonces, vuelvo al ejemplo. Mi papá dice que sí, mi mamá dice que no. La respuesta será sí. Mi papá dice que no, pero mi mamá dice que sí, entonces la salida es sí. Juntos dicen que sí, no hay problema si voy a la fiesta, pero si juntos dicen que no, ni modos, no voy a la fiesta. Entonces, cuando usted utiliza la función y es porque todas las entradas van a ser verdaderas o tienen que ser verdaderas. Se debe cumplir la condición. En cambio, con la función o, basta con que alguna sea verdadera para que la respuesta también lo sea. Pero estas funciones y la función o, pues pocas veces las vamos a encontrar
así solitas. Generalmente están anidadas o están agrupadas con otra función. Es por eso que nosotros las vamos a ver aquí en este curso con la función sí, ya sea sí o sí o. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios para mirar cómo se hace. Me voy a ir a este ejercicio de notas. En este ejercicio de notas dice que a partir de las siguientes notas de la asignatura de informática de algunos alumnos, realizar las siguientes operaciones. Primero, obtener el promedio de la nota. Entonces tenemos acá el nombre de algunos estudiantes con unas notas en Word y unas notas en Excel. Me piden calcular primero el promedio. Entonces, igual promedio de la nota de Word y de la nota de Excel. Entonces, el estudiante sacó más o menos esto. Le voy a quitar posiciones decimales y ya, me quedó el promedio. Sigamos leyendo. Dice, para el resultado, el alumno ha de haber aprobado los dos módulos por separado. Fíjense que aquí ya no me están hablando del promedio. Me pidieron calcular el promedio, pero no me está sirviendo para nada para el resultado. Porque el resultado depende de que yo haya aprobado los dos módulos por separado. Si yo me voy al ejemplo de la fiesta de papá y mamá, ¿cuál de las dos funciones debería utilizar? ¿La I o la O? La I, profe. La I. Porque me están diciendo que debo aprobar los dos módulos por separado. Es decir, debo haber pasado Word y debo haber pasado Excel. Si no es así, en la casilla no debe aparecer ningún resultado. Recordar que el aprobado se sitúa en un 60. Entonces ya tenemos claro que debemos haber pasado con 60 mínimo y haber pasado Word y haber pasado Excel. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Me voy a ir a llamar a la función sí. Y aquí en la prueba lógica es donde voy a anidar la función. Ya dijimos que era con la función y. Entonces, aquí voy a colocar la función y, abro paréntesis y coloco el primer argumento. ¿Cuál es el primer argumento? Que en Word mi nota sea mayor o igual a 60. ¿Y cuál es el siguiente argumento o la siguiente condición? En Excel haya sacado mayor o igual a 60. Esas son las dos condiciones que se deben dar. Si eso es verdad, entonces, ¿cuál es el resultado? Aprobado. Y en caso contrario, dice que no debe aparecer ningún resultado, es decir, comillas, espacio, comillas. Cierro paréntesis, arrastro y observemos el resultado. Unos estudiantes aprueban, otros estudiantes no aprueban. ¿Quiénes aprobaron? Precisamente los que sacaron más de 60 puntos. 60 hacia arriba, porque escogimos mayor o igual a 60. Entonces, efectivamente, Alberto sacó 75 y en Word y 60 en Excel. Por lo tanto, aprueba. Ana no aprueba porque sacó 60 en Word y 30 en Excel.
Entonces, se deben cumplir las dos condiciones de acuerdo al planteamiento del ejercicio. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, Bien. señora. Para terminar el resto del ejercicio, ustedes deben sacar la nota máxima de Word, la mínima de Word, cuántos estudiantes no presentaron el examen de Word y cuántos no de Excel. Ya eso ustedes lo saben hacer. El promedio inclusive también tienen que sacar. Bien, pasemos al siguiente que es de deportes. Dice acá, en la lista de socios se registra la antigüedad y el deporte que practican. Queremos saber qué socios pueden optar por un descuento teniendo en cuenta que deben tener una antigüedad mayor de 5 años o que practiquen tenis. ¿Cuántas condiciones tengo acá? 2. ¿Cuál es la primera? Una antigüedad mayor a 5 años. Entonces, antigüedad la voy a escribir mayor o igual a 5. ¿Y cuál es la siguiente condición? Que practique tenis. Que el deporte sea tenis. Muy bien. Esas son las dos condiciones. ¿Pero qué me están pidiendo? ¿Que se deben cumplir las dos o que se debe cumplir una o la otra? Una o la otra. Uno o la otra, porque dice, teniendo en cuenta que debe tener una antigüedad mayor que 5 años o que practique tenis. Entonces acá ya sé que es la función sí, pero va acompañada de la función o. ¿Y cuál es la primera argumento o la primera condición? Que este dato, es decir, la antigüedad, sea mayor o igual a 5. Y la otra condición es que el deporte sea igual, y recordemos que tenemos que escribir entre comillas la palabra tenis, cierro comillas y cierro paréntesis. Si esas dos condiciones se alternan, ¿cuál es la respuesta? Sí tiene un descuento, en caso contrario no hay descuento. Le doy a aceptar y arrastro y miraremos quiénes tienen descuento y quiénes no. Observemos los que no. ¿Por qué no tiene descuento el socio número 3? Pues porque no cumple ninguna de las dos condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones? La antigüedad es de 2 años y mínimo tiene que ser de 5. Y el deporte tiene que ser tenis y el socio practica fútbol. Revisemos el socio 6, que sí tiene descuento. Su antigüedad es de 4 años, no cumple la condición 1, pero sí cumple con la condición 2, por lo tanto, sí tiene descuento. Entonces, fíjense que anidar las funciones y la función o no es tan complicada. Lo único que usted debe tener presente es las condiciones que le está planteando el ejercicio para determinar si utiliza una función y o una función o. Preguntas, inquietudes. Profe, ¿por qué es mayor o igual a 5 si en el enunciado dice que sea mayor a 5? Porque es que si tú lo dejas estrictamente mayor, pues el 5 no lo tomaría.
Es lo mismo que cuando a ti te dicen mayores de 18 años. Tú ya automáticamente estás colocando el 18 como mayor de edad, entonces debes colocarle mayor o igual. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Bien. Entonces aquí hay otros ejercicios para que completen precisamente estos ejercicios del taller 6 con los temas que vimos ayer, que fueron la función buscar B y concatenar. A propósito de la función buscar B, ¿preguntas? Quizás alguna, ninguna. Muy bien. De esta función si o, ¿alguna inquietud? No, señora. Muy bien. Entonces vamos a comenzar de una vez con los ejercicios del taller 7, que seguimos trabajando las funciones anidadas. Vamos a trabajar la función buscar H y otras funciones ahí que están asociadas. Voy a comenzar primero con la función buscar H para que revisemos la continuidad del buscar B. Entonces, en este taller que se llama S7, hay un ejercicio que se llama ampliación y hay un formulario de consulta de clientes muy parecido al formulario del buscar B. Aquí hay unos códigos y nos toca traer también el nombre, el apellido, fecha de ingreso, el sueldo, el país, la empresa, el departamento y el teléfono. Pero, ¿dónde está la tabla? La tabla de estos clientes está aquí en la hoja que se llama tablas ampliación. Es decir, que las tablas de consulta no necesariamente tienen que estar en la misma hoja donde yo quiero hacer la consulta. Pueden estar en otra hoja o en otro libro o en otro archivo. Entonces, ¿qué es lo que me va a determinar si utilizo la función buscar B o buscar H? Recuerden que lo que me determina es la forma en cómo está presentada esta tabla. Entonces observemos que aquí el listado de clientes está escrito, la información es hacia la derecha, es decir, hacia el horizonte. Piense que los códigos que yo estoy buscando están escritos, ¿sí ven? Están escritos es de esta manera. Es decir, que si yo ingreso un nuevo cliente, debo colocarlo es aquí, en esta siguiente columna y seguir registrando hacia la derecha. Por eso, la función que yo voy a utilizar es la función buscar H. Ahora, aquí ya no voy a marcar las columnas, sino voy a marcar son las filas. Entonces, esta será la fila 1, la fila 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Recuerden que esto no lo deben hacer, lo estoy haciendo para que quede mejor explicado el tema. Entonces, con esto yo ya me vengo aquí a la hoja que se llama ampliación. No hay necesidad de seleccionar ningún código, sino que me ubico directamente en el nombre y voy a llamar la función, pero en este caso es la función buscar H. Dice que busca en la primera fila de una tabla o matriz
y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Le vamos a dar a aceptar. Los argumentos son muy parecidos a la función buscar B. La única diferencia es que acá ya no dice indicador de columnas como en el buscar B, sino que aquí dice indicador de filas. Bien, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que yo estoy buscando es el que aparece aquí en el código, independiente del número que haya. ¿En dónde estoy buscando ese valor? ¿En qué matriz? Entonces me paso a la hoja, tablas, ampliación, selecciono toda la tabla. Aquí sí necesariamente tengo que seleccionar todo. Y como estoy en el nombre, ¿qué indicador de filas necesito? Entonces aquí me dice que es el número 2. Y falso para la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar. En este caso me dice que ND, que no hay dato, porque yo no he seleccionado ningún código. Seleccionemos cualquiera, el 138. Él me dice que el 138 corresponde a Philip. Miremos a ver. 138 es Philip. Cambiemos, vamos a buscar al 163, que es Sergio. A 163, que es Sergio. Entonces, la dinámica con la función buscar H, como les decía, es muy parecida con la función buscar B. Las únicas diferencias relevantes es, primero, que usted observe cómo se encuentra la información y dependiendo de eso usted identifica si es buscar B o buscar H y luego pues la identificación del indicador de la fila. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿podrías volverla a explicar, por favor? O sea, es que me perdí en la parte de cuando va a la tabla. Mira, tú te ubicas donde quieres la respuesta, ¿cierto? Busquemos, por ejemplo, el sueldo. Y llamas la función. En este caso, función buscar H. ¿Cuál es el valor que tú estás buscando? El valor que tú estás buscando es el código que hay aquí en el formulario. ¿En qué matriz estás buscando esa información? Como la matriz no está en la misma hoja, entonces tú te tienes que pasar a la hoja tablas ampliación, que es donde está la información. Puedes hacerlo de dos maneras, o contraer aquí este cuadro y pasarse a la tabla y seleccionarlo todo, perdón, desde la información, ¿no? Debes garantizar que estás seleccionando toda la tabla. Le das Enter para volver al cuadro. Colocas el indicador de filas, que estamos hablando del sueldo. Entonces el sueldo es, oh, me perdí. Entonces voy a contraer, regreso a la tabla, me devuelvo y el sueldo es el indicador número 7. Entonces coloco el número 7 para que me diga el sueldo. Y falso para la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar y efectivamente él me trae el sueldo. ¿Por qué en el argumento queda tablas, ampliación y todo esta información en la matriz buscar en? Precisamente porque como la matriz no está en la misma hoja, sino en la que se llama tablas ampliación, por eso queda registrado acá. Si fuese esa información, si estuviera en otro libro, pues quedaría el nombre del libro de Excel
donde está la información. Ahora sí te quedó claro. Sí, señora, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? O sea que en ese caso uno no fija celdas. No, porque aquí no vas a arrastrar. Si el ejercicio me pidiera arrastrar o completar la información, tendría que fijar celdas. Pero acá no, porque recuerda que estoy haciéndolo uno por uno. Listo, pues. Cuando tú vas a arrastrar información, ya sea hacia abajo o hacia la derecha, es cuando tú fijas rangos. Bien, vamos a hacer este otro que se llama horario. Y este es un ejercicio que nosotros conocemos porque pues siempre hemos hecho un horario, ¿sí o no? Nosotros siempre hemos hecho nuestro horario, ya sea en el colegio, en el bachillerato. Nosotros hacíamos un horario. Yo recuerdo que yo lo hacía y lo pegaba detrás de la puerta para saber qué me tocaba cada día de clase. Entonces aquí está el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y aquí está la hora en que me tocaba. Entonces aquí me piden que en este pequeño formulario que se llama resumen, escoja yo el día. Entonces, por ejemplo, quiero el mañana miércoles. ¿A qué horas? Entonces, a la tercera hora. ¿Qué me debe aparecer acá? Entonces, si yo me vengo al miércoles a la tercera hora, me debe salir prácticas de estadística, ¿cierto? Entonces, ¿qué función utilizo acá? ¿Un buscar B o un buscar H? ¿Qué creen ustedes que debo utilizar acá? Analicemos cómo está la información para determinar, recuerden que eso es lo que me está determinando qué es lo que yo necesito, si una función buscar B o una función buscar H. Buscar B, profe. Buscar B. ¿Por qué dices tú que es buscar B? Porque la información está de forma vertical. Está de forma vertical. ¿Alguien dice más? Profe, yo tengo una duda, o sea, si está vertical es buscar V y si está horizontal es buscar H, ¿sí? Sí. Ok. Bien, la compañera dice que es una función buscar B, pero resulta que mire cómo está la información. ¿Cuál es el valor que yo estoy necesitando? El día, ¿cierto? Y los días están escritos es hacia allá, mire. ¿Sí ven? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Las asignaturas sí están hacia abajo, pero el valor que yo estoy buscando está escrito es hacia el horizonte. Porque yo no estoy buscando la asignatura, ese es el resultado, pero el valor buscado es el día. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces es un buscar H. Ahora bien, el buscar H dijimos que debíamos enumerar las filas. Voy a colocar las filas aquí, la numeración. Recuerden que esto no lo deben hacer, pero yo lo hago para que nos quede más claro. Voy a arrastrar para completar. ¿Cuántas filas tiene mi horario? Tiene 14 filas.
Pero ¿cuántas horas tiene mi horario? Tiene 13. ¿En dónde está la diferencia ahí? En el nombre, profe. En La el, identificación. en el título, es decir, en la palabra hora, ¿cierto? Ahí es donde está la diferencia en 1. Entonces, ¿cómo planteamos este ejercicio? Entonces, venimos acá a la función buscar h. ¿Y cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que yo estoy buscando es el día. Hasta ahí es claro. ¿En dónde estoy buscando ese valor? ¿En qué matriz? Entonces, la matriz la debo tomar desde los títulos completa, porque ahí es donde está el valor que yo estoy buscando. ¿Cuál es el indicador de filas? Entonces, el indicador de filas, voy a colocar aquí la hora, pero le voy a sumar un 1, porque acuérdense que están diferente al indicador de la fila. Y en ordenado, falso para la coincidencia más exacta. Entonces le doy a aceptar. Entonces recuerdan el miércoles a la 3:00 hora, me dice que es prácticas de estadística. Cambiemos el día. Cambiemos al viernes a la 3:00 hora. El viernes a la 3:00 es economía básica. Cambiemos la hora 3 por la hora 9. Viernes a la hora 9 es lógica. ¿Sí entendieron el ejercicio por qué hubo que ponerle el 1? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, fíjense que la función es la misma. Es la misma función buscar h que utilizamos aquí en este de tablas de ampliación. Pero, ¿por qué le colocamos ese 1? Porque cuando usted enumera las filas, en este caso hay una diferencia en un 1 porque está tomando la matriz desde el inicio. Entonces, siempre deben analizar, y vuelvo y reitero, es la lógica del planteamiento del ejercicio. Entonces, las funciones son las mismas. Aquí no se trata de enseñarles el argumento de la función, porque los argumentos están, si usted van a la ayuda, Excel les dice, de lo que se trata es que ustedes le pongan la lógica a cada planteamiento. A veces cuando estamos empezando el curso uno dice, ay, pero qué cantidad de ejercicios, y a veces los ve uno como repetitivos y no, cada uno tiene su lógica. Muy bien, entonces aquí ya vimos esta función del día de hoy. Nos queda trabajar todas estas. Vamos a mirar cómo trabajamos esta función si anidado en este curso, en este ejercicio, perdón. En este de estados de densidad. Vamos a analizar este ejercicio. Dice que en los estados de la República Mexicana, a continuación se muestra una tabla con los nombres de los estados de la República Mexicana con datos de la superficie y el número de habitantes que tenía en el año 1997. Mediante Excel haga lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una lista de 32 estados con un valor de superficie de estado y con una población. Tenemos que calcular la densidad y determinar si es un estado con alta, con media o con baja densidad. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Que para determinar la densidad de la población, simplemente debemos dividir el número de habitantes entre superficie. Entonces, igual a la población
dividida entre superficie. Entonces, esto me da la densidad de la población. Entonces, acá ya tengo un dato. Me pasé. Le voy a dar 0 acá porque me pasé. Listo. Ya hice esta primera. Ahora dice, determinar si el estado presenta alta, baja o media densidad de la población de acuerdo al siguiente criterio. Entonces tengo alta, tengo baja y tengo media densidad. Esos son los 3 valores. Es decir, tengo 3 posibilidades para determinar que sea alta, que sea baja o que sea media. Pero de acuerdo a los siguientes criterios. Alta densidad es cuando la densidad de la población es mayor a 100 habitantes. Entonces, si ese valor es mayor de 100, es porque es una población, un estado con alta densidad. Baja densidad de población es menor a 15 habitantes. Entonces, si es menor a 15, es baja densidad. Y media, si la población es mayor o igual a 15 y menor o igual a 100. Es media. Con la información de la tabla, determinar los 3 datos que se piden a partir de la celda A53. Bueno, entonces nos toca determinar aquí qué va, si alta, si media o baja. Si yo lo hiciera manualmente, este dato sería que alta 158,96 sería una densidad de alta población. 31,96 estaría aquí en el rango de media. Y así sucesivamente. Entonces tengo 3 condiciones o 3 criterios. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Por la función buscar B no lo puedo hacer. Porque no hay una matriz clara que me identifique cómo solucionarlo. Con la función buscar H tampoco, porque ¿cómo determino yo la matriz? Con la función sí solita, si fuese solo alta y baja, lo podría hacer. Pero como hay una condición media que debo analizar, entonces una función sí solita no lo podría hacer. Tendría que utilizar una función sí anidada, es decir, una función sí dentro de otra función sí. Vamos, señora. Dime. No, no. ¿No? Entonces vamos a mirar cómo lo planteamos. Entonces me voy a la función sí. Y la primera prueba lógica, ¿cómo sería? Entonces, este valor es mayor a 100. Y eso es verdad. ¿Qué coloco acá? ¿Cuál sería la respuesta? Alta. ¿Cierto? Hasta ahí, perfecto. En el valor sí falso, entonces lo que hago en este caso para anidar la función es volver a colocar la función sí. Y abro paréntesis. Y trazo los tres argumentos. ¿Cuál es la siguiente prueba lógica? Verificar si este valor es menor a 15. Si eso es verdad, entonces pongo punto y coma y entre comillas colocaría baja.
cierro comillas. ¿Y cómo analizo la media? En este caso, para la condición falsa, que es la que me sigue, simplemente coloco media porque ya analicé los rangos. Dije, si es mayor a 100, es alta. Si es menor a 15, es baja. Y todo lo que está en la mitad, por defecto va a ser media. Entonces le voy a dar aceptar. Y vamos a arrastrar para verificar. Entonces aquí está. Ay, esta me queda siempre ahí de más. Entonces analicemos, por ejemplo, este dato. 5.683 mayor que 100, efectivamente es alta. 94,47 es media porque está entre el rango entre 15 y 100. Miremos uno bajito menor a 15. Este, 11,80 es baja. 15,35 es media porque es mayor a 15. ¿Sí es claro cómo se aplica la Sí, función? señora. Ahora, si usted no lo quiere hacer por el cuadro de argumentos, si no lo quiere escribir, entonces igual sí, abro paréntesis, y recuerden que aquí estoy en la primera parte, ¿sí? El que está en negrilla, en la prueba lógica. Entonces, si este valor es mayor a 100, y con el punto y coma me paso al siguiente argumento. Si ese valor es verdad, ¿cuál es la condición o el resultado verdadero? Entre comillas, alta. Cierro comillas y al ponerle punto y coma me paso al valor si falso. En este punto del valor si falso es donde anido la siguiente función si, y en este caso la escribo, y al colocar el paréntesis, él vuelve y me coloca los tres argumentos: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Entonces, no hay forma de que usted se pierda cuando la está escribiendo, porque él le está mostrando en qué momento o en qué paso se encuentra usted. ¿Cuál es la siguiente prueba lógica? Tomar esta posición de celda y analizar si es menor a 15, es decir, la siguiente prueba lógica, punto y coma, la respuesta para el valor si falso, que en este caso es baja, punto y coma, y me quedo en el valor si falso, que como les explicaba, si ya analicé y no es mayor a 100 y no es menor a 15, por defecto, por descarte, ya es una condición media. Cierro paréntesis, importantísimo los paréntesis, porque si usted no los cierra bien, pues no va a tener el resultado. Fíjense que aquí el paréntesis me está quedando en un color rojo. Eso me está indicando que debo colocar otro paréntesis y hasta que el color del paréntesis no me dé negro, el color negro, no he cerrado toda la fórmula. Entonces, en este caso ya estoy segura que está completa, le doy Enter y ya me queda completa la función. Si yo arrastro, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, ya sea que lo escriba en el cuadro de argumentos o que lo escriba directamente en la celda. ¿Preguntas? No, señora. Bien.
Muy bien. Pero este ejercicio también lo podemos resolver con la función sí punto conjunto. Aquí vimos el sí anidado. Y aquí vamos a mirar ese mismo ejercicio con la función sí punto conjunto. Recuerden que el punto conjunto lo que hace es mirarme qué posibilidades puedo utilizar, así como en el contar punto sí punto conjunto, que tenía muchas condiciones, así puedo trabajar con la función sí. Entonces voy a abrir la función sí punto conjunto. Que lo que hace es comprobar si se cumple una o más condiciones y devuelve un valor correspondiente a la primera condición verdadera. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense que la función sí normalita tenía una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Cuando utilizamos la función sí punto conjunto, ya la condición falsa, entre comillas, no se da. Solo comprueba si se cumple una o más condiciones y devuelve el valor correspondiente a la primera condición verdadera. Entonces, por eso me permite ir colocando varias pruebas lógicas. Entonces, es otra forma de trabajar este tipo de ejercicios donde usted tiene más de una condición para resolver. ¿Cuál es la primera prueba lógica? Entonces, resolvemos aquí, por acá. ¿Cuál es la primera prueba lógica? Recordemos que es esta, alta. Entonces, para la alta es tomar este valor, verificar si es mayor a 100. ¿Y cuál es la respuesta que yo necesito? Que sea alta. Y si ven que se me abre la posibilidad para una prueba lógica 2, entonces vengo y analizo la prueba lógica 2. ¿Cuál es la siguiente? Revisar si este valor es menor a 15. Y si eso es verdad, ¿cuál es la respuesta verdadera? Baja. Y se me abre la posibilidad para la prueba lógica 3. Para el caso de media, entonces, utilizando la función sí punto conjunto, que ya debo colocar una prueba lógica, ¿cómo creen ustedes que utilizaría yo esta función? ¿Cómo planteo esta prueba lógica? ¿Qué creen ustedes que debería ser? ¿Cómo la podría plantear? ¿Alguna idea? Profe, diferente. Diferente. Pensemos. Otra opción. Acabamos de ver la función y o. ¿Será que esas no nos ayudan? Función y entonces, profe. Entonces sería la y. Mira que aquí en el mismo planteamiento está. Entonces, en la prueba lógica tendría que decir que si este valor ahora es mayor o igual a 100. Tengo que incluir el mayor o igual a 100 porque en la primera lógica incluí solo el estrictamente mayor. Perdón, mayor o igual a 15. ¿Sí?
porque estoy tomando el rango de media. Mira, si ves que aquí lo coloqué, mayor o igual a 15. ¿Y cuál es la otra condición? Que sea menor e igual a 100. Si se cumplen esas dos condiciones, ¿cuál va a ser la respuesta? Espérate que acá me está dando un valor no válido. Ah, claro, porque no tomé la comparación. Ahora, si este valor es menor o igual a 100, ¿cuál es la respuesta? Que sea media. ¿Sí es claro hasta ahí lo que hicimos? Sí, señora. Le doy a aceptar y el resultado es el mismo. Vamos a arrastrar y comparemos. 17,16. En todos los tres planteamientos me dio que el estado es media. 35,75 es media. 141 es alta. 302 es alta. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que usted tenga claro cuáles son las condiciones, que tenga claro qué es lo que le está pidiendo el ejercicio y usted determina si lo resuelve con un sí anidado o con un sí punto conjunto. ¿Cuál de las dos es más fácil? Las dos son fáciles. Lo único que tiene que usted revisar es que se incluyan todas las posibilidades de respuesta. Preguntas, inquietudes. Profe, ya que nosotros escogemos con cuál de las funciones lo hacemos. Sí, porque digamos que el sí anidado es, ¿cómo lo podría decir yo? Equivalente a la función sí punto conjunto. No decir que es igual, es equivalente. Utiliza el uno o utiliza el otro. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que algunos digan, no tengo en el Excel que yo estoy utilizando la función sí punto conjunto no exista. Porque la versión puede ser muy antigua y no está. Entonces necesariamente le toca utilizar la función sí anidada. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bien. Para ver los últimos temas, entonces me voy a ir por acá a los últimos. Y es a este que se llama llamadas. En este ejercicio tenemos un planteamiento donde dice que su vecino, el señor Araiza, le comentó hace algún tiempo que está molesto porque sus hijos María y Luis hablan por teléfono todo el tiempo y la cuenta del teléfono es muy alta. Resolvió que cada hijo pague lo que le corresponde y para eso él empieza a apuntar los datos de las llamadas que hicieron los muchachos durante el mes de marzo. Usted amablemente se ofreció a manipular esos datos y a ayudarle al señor Araiza para el cobro. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Dice que complete la siguiente tabla considerando que el día es un número secuencial del 1 al 30. Entonces, aquí ya está del 1 al 30. B, en persona, el nombre del hijo del señor Araiza que realizó la llamada en ese día puede ser María o Luis
y se pueden generar al azar. En minutos son el número de minutos que el muchacho habló ese día. Generalmente habla entre 5 y 120 minutos. Entonces vamos a generar estos datos de personas y de minutos. Para no escribirlos, los vamos a generar de forma aleatoria. Entonces existe una función que se llama aleatorio.entre y lo que hace es generarme números de forma aleatoria dentro de un rango que yo especifique. Entonces aquí dice que los minutos están entre 5 y 120 minutos. Entonces, como rango inferior genero el 5 y como rango superior genero el 120. Escribo el 120. Si ustedes observan aquí como resultado de fórmula dice volátil. Es decir, porque es un número que va a estar variando. Yo le doy a aceptar y cuando yo arrastre, él me va a generar números entre 5 y 120 de forma aleatoria. ¿Qué ocurre con esto? Que los números van a estar cambiando. Cada vez estos números van a cambiar porque se están generando de forma aleatoria. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para no tener que digitar, pero en la vida real pues no nos va a servir para yo generar, por ejemplo, sueldos de forma aleatoria y mucho menos números de cédula o datos reales. Esto me sirve aquí para efectos del ejercicio. Pero en algún momento de sus vidas podrán utilizar este dato de forma aleatoria. Y con los nombres también lo podemos hacer. Entonces, con los nombres, lo primero que tenemos que hacer es buscar la función que se llama elegir. Elegir. Y dice que elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice. Entonces, ¿cómo generamos esos datos de forma aleatoria? Entonces, aquí en el número de índice yo voy a escribir aleatorio.entre y voy a definir el rango entre el cual quiero generar los nombres o los datos. ¿Cuántos nombres necesito? Solo el de María y de Luis. Entonces coloco entre 1 y 2 datos. Y aquí en valor 1 escribo el nombre de María. Voy a escribirlo todo en mayúscula. Y en el valor 2, el de Luis. No coloco más porque solo estoy fijando entre 1 y 2. Si hubiese un tercer hijo o un tercer dato, pues también lo podría generar y simplemente amplío el rango entre 1 y 3, entre 1 y 4, entre 1 y 5, dependiendo de cuántos quiera colocar. Le doy a aceptar y de la misma manera él me va a colocar los nombres entre Luis y María de forma aleatoria. Observen que cada vez que yo muevo acá, si ven que se van cambiando los dos datos. Entonces ustedes dirán, ay, profe, pero eso afecta para el ejercicio. No, porque como usted va a plantear el resto aquí, ya sea por una función sí anidada o por una función sí punto conjunto, el dato no se va a modificar, porque todo está formulado. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bien. Profe, una cosa, Dime. es que en la parte que te dice en la función aleatorio entre, Uh-huh. a mí no me sale la opción de escoger esa función.
O sea, ¿en dónde no te sale? ¿En tu Excel? Sí, señora, o sea, cuando le voy a dar a lo de los minutos, que era la función aleatorio entre, busco la función y no me aparece en Excel como tal. ¿En tu Excel no aparece el aleatorio.entre? Pues no, a menos de que esté viendo mal, pero Y si la escribes, acuérdate que yo puedo escribir la función. Escribe aquí en esta celda, en la celda C24, escribe eso. A ver qué te da. ya voy, profe. Bueno, escríbela y me cuentas. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el siguiente paso del precio del minuto? Pues dependiendo, plantear acá la función si punto conjunto o si anidado y dependiendo de estos rangos, determinar el precio del minuto. Una pista para que lo puedan analizar. A veces no es necesario tomar los rangos como en el ejercicio anterior, porque nosotros no estamos determinando de 1 a 9, de 10 a 29. Si yo utilizo, por ejemplo, acá la función si punto conjunto para resolver este ejercicio, ¿cuál sería la primera prueba lógica? Determinar si este valor es menor o igual a este valor. Y lo fijo, porque aquí sí tengo que arrastrar. Si ese valor es menor o igual a ese valor, ¿cuánto me vale el minuto? El minuto me vale 3 pesos. Y lo dejo fijo también. La siguiente prueba lógica, ¿cómo sería? Este valor ahora es menor o igual al siguiente dato y también lo fijo. Si eso es verdad, ¿cuánto me vale el minuto? Me vale este precio y también lo fijo. Y así continúo hasta determinar el último valor del minuto. ¿Sí es claro? Pero, profe, Sí, señora. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice no hay dato porque pues C24, porque este valor pues precisamente no coincide. Mire, 108 apenas iba en 29. Pero si yo coloco un dato, por ejemplo, aquí 15 manualmente, él ya me va a dar un precio de minuto. 15 está en este rango, vale 4,25. Si yo coloco 3, me debe dar 3 pesos el minuto. Bien. Entonces aquí tienen varios ejercicios para que por favor los analicen. Recuerden que la idea es que ustedes los trabajen. Si hay preguntas, el viernes resolvemos pues toda una sesión de preguntas. Sin embargo, ustedes mañana al comenzar la clase, si tienen alguna pregunta puntual de alguno de estos planteamientos, con el mayor gusto los atendemos. Pero la idea es que los resuelvan para que vayan generándose todas las dudas, todas las inquietudes, todas las preguntas del caso. ¿Cómo te fue escribiendo? ¿Sí te dio? Sí, sí, señora. Profe, ¿y eso por qué pasa? Porque hay funciones que no aparecen. Por lo mismo, por la versión. Pero pues si uno sabe cómo se escribe la función, pues lo puede hacer. Sí, profe, gracias. Bueno, preguntas, inquietudes, comentarios y demás.
Profe, o sea que las dudas de este taller se resuelven hasta el viernes. No, mañana, Ah, ok. sino que les digo que el viernes hay sesión de preguntas, pero obvio, mañana sí hay, mejor que hubieran mañana preguntas. Profe, entonces ese punto lo terminamos como lo íbamos haciendo, ¿Cómo, perdóname? ya digitando, ¿cómo decirlo? Dato por dato de la tabla. Ah, el ejercicio que estaba planteando acá. Sí, Sí, aquí lo terminan. Falta, mire, íbamos apenas comparando con la posición H25 y H26. Aquí, entonces, el siguiente es compararlo con H27, que es 59, luego con 299 y luego con 1000. pero una pregunta, profe, ¿todos son menor o igual? Todos son menor o igual porque tú estás comparando con este rango, con estos datos, menores o iguales. ¿Listo? Laura Valentina Penagos. Buenos días, presente. David Santiago Peña. Presente, profe. Karen Lorena Telles. Profe, Karen está firmando contrato. Bueno, qué bueno. José Daniel Junco. Presente, profe. Roa Barrera Sanli. Presente, profe. Fabián Eduardo Moreno. Presente, profe. Judy Hernández. Buenos días, presente. Darixon Currea. Buenos días, presente. María Alejandra Gaona. No se encuentra, profe. Angie Estefanía Molano. Presente. Jessica Alejandra Rojas. Buenos días, presente. Natalia Díaz. Buenos días, instructora presente. Valentina Pinzón. Buenos días, instructora presente. Santiago Arévalo. Buenos días, presente. Arley Macías. Presente. Nicole Dayana Rodríguez. Presente, profe. Angie Sanabria. Presente, profe. Dani Pinzón. Buenos días, profe, presente. Profe, una pregunta. Señora. Es que lo que pasa es que ayer yo estaba en lo de la vacuna, entonces me podría regalar tu correo para... Ya lo pongo en el chat. Ya te lo pongo en el chat. John Edison Velázquez. ¿No está? Inet Contreras. Buenos días, presente. Duica. Buenos días, presente. Jefferson Enciso. Buenos días, presente. Kevin González. Buenos días, presente. Profe, una pregunta. Dime. Es que mire las notas ayer y en la guía 3 de GOR me aparece la S y la I. ¿Por qué? Ya les aclaro eso de las notas. Gracias por preguntar. Porque es Rosa que María Quiroga. Profe. Ya, permíteme termino y ya les digo. Vale. Buenos Rosa días, María profe. Quiroga. Presente. Presente. Dubán Villamil. Presente, instructora. Juan David Hernández. Presente. Y Lady Lorena Rojas. Buenos días, presente. Bueno, con relación a las notas, ayer revisé todas las entregas que ustedes tienen hasta la 3. Recuerden que yo les dije que yo no iba a revisar nuevamente la 1, la 2 y la 3 de Word, porque eso hace rato tuvieron que haberlo actualizado. Entonces yo esto no lo he vuelto a revisar.
Yo revisé la 1, la 2 y la 3 de Excel. Pero siguen apareciendo cosas. Esto lo revisé en la tarde. Es más, en la tarde después de las 5. Entonces, por ejemplo, perdón que lo ponga de ejemplo al compañero José Daniel Junco. En la actividad 3 de Excel me pone cosas de Word. Entonces, la respuesta es, el archivo enviado no corresponde a la guía. Y vuelvo y les soy reiterativa. Por favor, desen cuenta que van a adjuntar. Y vuelvo y les pongo el ejemplo de que el jefe les está pidiendo un informe y usted adjunta es otra cosa. Entonces, yo no les voy a revisar. Si estoy revisando la guía 3 de Excel, yo no les voy a revisar nada de Word. Entonces, si ustedes no se dan cuenta qué es lo que están adjuntando, perdónenme, pero perdieron el año. Entonces, esto de Word, ustedes debieron haberlo corregido, hace rato. Y estamos en la 3 de Excel. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Porque como van las cosas, recuerden que para pasar, todo debe estar en B. Entonces, si el curso cerrara hoy, muy poquitos están pasando. Profe, Inclusive hay gente que no entregó la actividad 3 de Excel. Mire, hay un grupo completo que no lo entregó. Díganme. Profe, pues era para informarte que pues yo sí miré los archivos, si es verdad lo que dices, y ya pues corregí absolutamente todo, ya en cada entrega. Bueno. Es que hubo una confusión de archivos y por eso fue que, pues, ajá. Sí. Ujú. Ajá. Y entonces, que lo que hacen es Ya. hacerme perder el tiempo, porque cada vez que yo tengo que entrar a revisar, no es que yo entre y revise un correo y ya califique, a mí me toca entrar uno por uno, salirme, volver a entrar. Por eso cuando ustedes me dicen, me revisa tal cosa, para mí es demorado. Entonces, Claro, profe. yo les pido, por favor, y hoy hago la revisión nuevamente, mire, y esto está quedando grabado, y esto es un llamado de atención. Para todas las personas que tienen que corregir alguna actividad o entregar alguna actividad hasta la 3 de Excel, es decir, la Word la 1, la 2, la 3 de Word, la 1, la 2, la 3 de Excel, tienen plazo hasta hoy, a las 2 de la tarde, de enviar, corregir y actualizar. Yo reviso nuevamente esta tarde y ya lo que quedó, quedó. Profe, una pregunta. Claro, señora. O sea, es que de lo que tú explicaste ayer, pues sí había quedado unas cosas mal, entonces yo lo corregí, pero lo envié ayer mismo. Entonces, o sea, ¿tú revisaste también ese taller o simplemente el primero que enviamos? Yo revisé, es más, yo reviso el último envío. Entonces, revisa a ver si fue que quedó algo mal. Ok, profe. Inclusive algunos quedaron detallitos mal, pero dije, bueno, los paso. Pero hay unos que sí, yo dije, pero sí se explicó y volvieron y subieron lo mismo. Entonces, plazo hasta hoy, chicos. Estos, por ejemplo, que no enviaron, que están por corregir, por actualizar, por completar, por entregar. Si no hacen esa entrega y si no está actualizado hoy a las 2 de la tarde, lamento mucho, pero aquí ya en el resultado quedará como no aprobado. Muy bien. Profe, una pregunta. Señor. Es que la guía 3 de Word que yo te dije, a mis compañeros sí les quedó bien y a mí no. Entonces eso es lo que se me hace raro. Pues debe ser que no enviaste lo que es. Sí, pero ahí están los mismos 4 y la volví a enviar. Y no sé si ya me lo haya calificado, pero me aparece lo mismo. Es que ¿cuándo enviaste eso?
hace como la semana pasada, profe, como el viernes, creo. Ah, por eso te digo, yo no volví a revisar lo de Word, porque Ah, eso, lo de Word tenía plazo hace rato. Y yo no me voy a desgastar a estar revisando, ay, ¿será que hoy sí lo enviaron? ¿Hoy sí o será que no? Por eso, hoy es el último plazo. Si hoy yo califico y tienes mal, pues lamento mucho. ¿Listo? listo, Bueno, señor. chicos, entonces, nada, nos encontramos mañana. Cualquier pregunta de este taller lo resolvemos mañana con el mayor gusto. Listo, Nicole, cuéntame. Profe, el taller 4 y 5 para cuando hay entrega. Hasta el viernes. Máximo hasta este sábado, Ah, 4 vale. de diciembre. Gracias, profe. Que esté muy Bueno, bien. listo. Buen día para todos. Cuídense mucho. Hasta luego, instructora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Buen día. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. instructora. Hasta Hasta luego. luego.